Hola, espero que se encuentren bien. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Ya, discúlpenme la demora, unos minutos. Espero que estén todos en paz. Bueno, el vivo pasado realmente fue, para mí fue muy... ¿Cómo les puedo poner? Es que hay como muchas palabras, pero a veces todas las palabras en una es difícil de definirla. Pero fue revelador, orientador, una forma de mostrarnos la verdad con sin ofensa, de mostrar la justicia de Dios, no como algo imponente, sino como algo único, que cuando es revelado no tiene definición, nada más que Dios siendo Dios. Bueno, en el vivo pasado, como estoy comentando, leímos el comienzo del capítulo 4 del libro A su imagen de Jen Wilkin, que es la escritora. Dios el más justo. Estuvimos viendo, ¿no?, los subtítulos como el buen gobernador, una ley justa, un juez y un padre imparcial. Ahora iríamos con la disciplina justa, una ira justa, que a veces nos cuesta comprender, y buscando justificarnos a nosotros mismos. El vivo de hoy va a ser un poco extenso, pero va a ser muy, muy importante, más con este subtítulo, el último subtítulo del vivo de hoy, buscando justificarnos a nosotros mismos. Así que antes de seguir con la lectura, vamos a orar. Hola, mamá. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, amado Rey, porque en este momento podemos estar delante de tu presencia. Te haces conocido gracias a Jesús, gracias a la cruz. Padre mío, te doy gracias porque nos perdonas de toda desobediencia y nos llamas a tomar a Jesús como Señor para nacer de nuevo, Señor, en espíritu, en alma, Señor, de corazón, para que tu espíritu nos guíe hacia esa verdad que ya tienes preparado para nosotros, esa verdad que fue anunciada en la vida de Jesús, mi Señor, nuestro Señor. Amado papá, impacta con tu justicia en nuestras vidas, nuestros corazones, abrázanos, guíanos hacia toda verdad. Jesús, está escrito en tu palabra que eres el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por ti. Y es por lo mismo, gracias a ti, es que hoy podemos ver y puede ser revelado a nuestras vidas el carácter de Dios y lo que podemos reflejar de Él en nosotros. Te damos gracias, amado Señor. Amén. Bendiciones. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Y como ya había mencionado, tiene el subtítulo Disciplina Justa. Entonces, hola, bendiciones. Entonces, el creyente nunca experimenta
la justicia de Dios? Gracias a Cristo, nuestro Padre y Juez, no nos mira con ira, pero sigue siendo nuestro Padre, que nos cría con justicia. Hoy también estaba leyendo, ¿no?, aquellos que, gracias a Cristo, o sea, cuando nos posicionamos en la salvación, es que podemos estar previstos para el día que ha de venir, ¿no? Entonces, estaba leyendo Mateo, ¿no?, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, así como Noé entró al arca, entró a la salvación, es que ahí fue que llegó lo repentino que nadie le creía que iba a venir el diluvio. Y lo pudieron ver con sus ojos. Y así también va a acontecer aquel día cuando nosotros estemos posicionados en la salvación. Y venga ese día como de repente, porque nadie sabe, solo el Padre lo sabe. Entonces voy a volver a leer, como dice acá, gracias a Cristo, nuestro Padre y Juez no nos mira con ira, pero sigue siendo nuestro Padre, que nos cría con justicia. Esto lo conocemos como su disciplina. Él nos da leyes que son para nuestro bien y seguridad, y cuando las transgredimos, permite que nos arrepintamos y aprendamos de nuestros errores, aunque con frecuencia debemos soportar las consecuencias. Y eso también tenemos que medir, ¿no?, las consecuencias de las malas decisiones que más de una vez podemos tener. Y aunque nos disciplina en amor, puede que no lo percibamos inmediatamente como algo amoroso. Es por esto que el autor de Hebreos se esfuerza por recordarnos que Dios disciplina a los que ama. Y esto se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 6, que dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El profeta Jeremías reconoció el papel de la disciplina justa para los hijos de Dios. Corrígeme, Señor, pero con justicia y no según tu ira, pues me destruirías. Esto está en Jeremías capítulo 10, versículo 24. La disciplina de Dios es su justicia sin ira, con el propósito de entrenarnos en la piedad. Y acá dice la escritora: cuando mis hijos eran pequeños, siempre regresaban de la escuela con proyectos especiales cuando llegaba el Día de las Madres. Cuando Calvin estaba en kinder, su maestra envió a casa una hoja de preguntas y respuestas que él había llenado sobre mí. La frase, entre comillas, mi madre ama, y un guión, la completó con las siestas y las galletas Oreo. Culpable. La frase, sé que mi mamá me ama porque, y una línea, la completó con una lista encantadora de cosas que he hecho por él. Me prepara la cena, me abraza, me ayuda a cepillarme los dientes. En todos los años que recibí esas hojas de mis hijos pequeños, no vi ninguna respuesta en la que dijeran que los amaba porque siempre los enviaba a la cama a las 7 en punto, o porque no los dejaba comer muchos dulces, o porque cuando peleaban los hacía reflexionar en su comportamiento. Aunque estas también eran expresiones de mi amor, mis hijos no aprendieron a verlas como tal, sino hasta que fueron mayores. Gracias a Cristo, la ley de Dios nos entrena, pero ya no nos condena. Tal vez
tal vez nos tardemos en reconocerla como una expresión de su amor, pero nos gobierna con bondad. Nos enseña a caminar como hijos de luz, a andar como Cristo anduvo. Ahora subtítulo: Una ira justa. Si es difícil reconocer la disciplina como algo compatible con un Dios amoroso, es aún más difícil reconocer la ira como tal. Este aspecto de su justicia puede desafiar la fe de los que se aferran a las Escrituras como inerrantes y puede motivar a los que rechazan o menosprecian el testimonio bíblico a decir: mi Dios es un Dios de amor y no de ira. Aunque al leer la Escritura estoy de acuerdo de forma intelectual con la necesidad y la rectitud de la ira de Dios contra el pecado, reconozco que mi respuesta emocional es más la de un niño que aún no ha madurado y que sigue luchando por tener una perspectiva clara. Aunque me puedo identificar con el deseo de eliminar la ira de Dios de la Biblia, hola Mari, o dejarla solamente en el Antiguo Testamento, esto pondría en riesgo su santidad y mi postura ante ella. No hay forma de alcanzar un arrepentimiento genuino sin luchar por comprender la rectitud de la ira de Dios. Ahora, nosotros no debemos juzgar la ira de Dios en base a nuestra justicia, a nuestra balanza del bien y del mal, porque nuestra balanza está defectuosa. Está defectuosa porque no hay un estándar en nosotros mismos. El estándar es Dios, que Él dijo: esto es tov, esto es bueno. Pero lamentablemente, con el conocimiento del bien y el mal, tomamos la decisión, más de una vez, de juzgar las cosas según nuestra balanza, que no es justa. Mientras vea su ira como excesiva y cruel, caminaré con un entendimiento limitado del peligro y la depravación del pecado, y caminaré con un entendimiento limitado de lo que sucedió en la cruz. La historia del destino de Sodoma y Gomorra es instructiva en este sentido. Cuando Dios le cuenta a Abraham su plan de destruir estas dos ciudades situadas en la llanura de Sinar, Abraham decide interceder, pidiendo que los justos se salven. Dios acepta perdonar la ciudad si hay 10 personas justas en ella. Lo que Dios sabe, y Abraham no, es que no hay 10 justos. Él perdonará solamente a la familia de Lot y lo hará no como un acto de justicia, sino como un acto de misericordia. Me imagino a Abraham esperando y pensando, luego de que los ángeles que lo visitaron fueron a Sodoma. Mientras espera a distancia, la narrativa hace un acercamiento para describir un día típico de la vida de Sodoma. Y es algo nauseabundo: sensualidad, violencia y maldad de todo tipo. El lector es testigo de todo, pero Abraham no. Me imagino su sorpresa cuando se entera del destino de aquellos por quienes había intercedido. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Génesis capítulo 19,
versículo 27-28. Mientras Abraham observa las ruinas y el humo de aquellas dos ciudades, contempla una verdad del Evangelio. En su justicia, Dios castiga el pecado. Se necesitaba una intercesión más grande que cualquiera que Abraham pudiera ofrecer. Él no es testigo de una crueldad, ya que Dios no puede castigar más de lo justo. Eso lo convertiría en injusto. No. Abraham es testigo de un castigo que va acorde con el crimen. No sé cuántas personas vivían en las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra en el momento de su destrucción, pero sospecho que eran muchas menos que las que viven en mi ciudad de Dallas, Fort Worth. Sea cual fuera el número de habitantes, representaban una cantidad ínfima de vidas humanas en comparación con todos los injustos que han vivido desde Adán hasta ahora. Este es un pensamiento que nos devuelve a la realidad. Lo que sucedió en la llanura de Sinar, en ese día tan desolador cuando cayó fuego del cielo, fue una muestra de lo que es la justicia perfecta para los pecados de algunos. Pero Cristo sufrió en la cruz por los pecados de muchos. No hay ni un justo, no, ninguno. Romanos capítulo 3, versículo 10. El destino de Sodoma es el destino que todos merecemos. En la cruz, la justicia imponente de Dios para muchos, para mí, incandescente y sulfúrea, santa, acorde con los crímenes que retribuye, cayó del cielo sobre el único ser humano justo que ha caminado sobre la tierra. El justo sufrió por el injusto voluntariamente. Lo voy a volver a repetir. El justo sufrió por el injusto voluntariamente para poder conducirnos a Dios. Es por esto que la Biblia nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios no solo es fiel para perdonar nuestros pecados, sino también justo. Ya que Cristo fue castigado en nuestro lugar, Dios sería injusto al castigarnos por un pecado que ya ha sido pagado. Así que, cuán preciosa se vuelve para nosotros la sangre derramada y el cuerpo molido del ungido. ¿Qué tan rápido deberíamos confesar? Ya no hay necesidad de excusas ni de autojustificación. Somos justificados ante Dios en Cristo. Y este subtítulo, buscando justificarnos a nosotros mismos. Si se nos olvida que somos justificados en Cristo, nuestra relación con Dios y con otros puede sufrir las consecuencias. Comenzaremos a caer en patrones donde negamos o minimizamos nuestros pecados, en vez de reconocerlos y confesarlos. Comenzaremos a llevar las cuentas. Estaremos bastante conscientes de las ofensas que se cometen contra otros y nuestra ira se despertará fácilmente cuando nos ofendan. Además, llegaremos a ignorar alegremente las ofensas que cometemos contra otros y nuestra ira despertará con rapidez cuando nos digan que los ofendimos. Suavizaremos las cosas con una disculpa, creyendo en secreto que realmente no hicimos nada malo. O, si nuestra ofensa es válida, hablaremos de circunstancias extenuantes y daremos explicaciones
extensas de por qué teníamos la razón al actuar así. El que se justifica a sí mismo es fácil de identificar. Es el que es lento para escuchar, pronto para hablar y pronto para irarse, que es todo lo contrario a lo que manda Santiago. Esto lo podemos leer en Santiago capítulo 1, versículo 19. Ya que nuestro sentido de justicia se basa en una perspectiva parcial y sesgada de los hechos en cualquier caso. Llevaremos la cuenta de tal forma que siempre quedemos bien. Siendo nuestro propio juez y jurado, percibiremos que la evidencia apunta hacia nuestra absolución y a la condenación de nuestro prójimo. Como el fariseo en la parábola de Jesús, nos felicitaremos a nosotros mismos porque no somos como otros hombres. Lucas 18:11, que dice lo siguiente. Lucas 18:11 y dice: El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todas las cuentas que llevamos nos impiden vivir en paz unos con otros y servirnos unos a otros, y es inútil. No tenemos necesidad de autojustificarnos, solo necesitamos confesar nuestros pecados. La autojustificación revela que no entendemos el perdón que recibimos por medio de la cruz. La cruz de Yeshua significa que ya se saldaron las cuentas. La vida del creyente que ama la justicia de Dios se caracterizará no por llevar cuentas, sino por una obediencia reverente. Se caracterizará por un amor a la ley moral que cambiará nuestros deseos para que reflejen los de nuestro Padre Celestial. Se caracterizará por una sumisión humilde a nuestro buen gobernador y a los límites que Él ha establecido respecto a lo que es correcto. El efecto inmediato de comprender la justicia de Dios será un deseo interno de obedecer. El efecto a largo plazo será un deseo extremo de hacer justicia para otros. Amén. Wow. Qué impresionante la lectura de hoy. Impactante también. Y tan necesario es aclarar este carácter de Dios, que ahora podemos ver que cuando nacemos de nuevo en Jesús, también podemos hacer justicia por otros. Ahora no solamente somos llamados a arrepentirnos, sino también para compartir este mensaje, en que nosotros no estamos llamados para la ira de Dios, sino que en este tiempo aún podemos recibir la reconciliación y posicionarnos en la salvación antes de ese día. Así que, bueno, los invito a que escuchen, a que vean los lives anteriores que ya venimos leyendo, ¿no? El capítulo 1, 2 y 3,
Hola, ¿cómo estás, tía? Qué lindo. Y como decía, los invito a que escuchen los vivos anteriores, que es la lectura de capítulo 1, 2 y 3, también con comentarios entre medio para poder comprender cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Reflejar su imagen, como dice acá, a su imagen. Y cómo también su carácter en estas diferentes definiciones puede impactarnos, puede hablarnos y transformarnos, ¿no? Que eso es lo que, en fin, cuando decidimos aferrarnos a Él, cambia todo, cambia todo. Les puedo asegurar que cambia no solamente nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, sino también la forma en que podemos ver la realidad, las situaciones. Y llega el momento en la que de una u otra manera debemos buscar de esto que se revela en nuestras vidas, que es la salvación de Dios. Hoy tenemos la oportunidad. Todo este tiempo tuvimos la oportunidad. El tiempo se está cortando y no vaya a ser cosa que llegue el día, el gran día que se manifieste Jesús. Obviamente se tienen que cumplir muchas promesas aún, pero por mientras Jesús en Mateo 24 llama a todos aquellos que deciden tomarlo como Señor, todos aquellos que se consideran discípulos de Jesús, los llama a velar, velen, porque nadie sabe el tiempo, solamente el Padre que está en los cielos. Velen. Entonces, obviamente hay señales, como les digo, ¿no? Que están marcadas. Así que, a ver, acá están las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Voy a leer esto. Disculpen. Voy a leer esto y con esto termino este live. La lectura del libro ya la terminé. Dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay muchas personas que cuando lo leen creen que va a pasar todo inmediato, pero no es todo inmediato, siempre hay que ver el contexto, a lo que se refiere, qué está citando, porque también esto tiene que ver con muchas cosas del Antiguo Testamento. Estas son palabras de Jesús y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahora, ¿por qué dice tribus? Porque debemos comprender que Dios lo ve todo, ¿no? Él conoce muy bien los descendientes de Sem, de Cam, de Jafet, que son los 3 hijos de Noé, ¿no? Entonces por eso dice todas las tribus de la tierra, porque de estos 3 hijos salieron tribus. Y eso debemos tomarlo como un hecho. Hay muchas personas que lo toman como un hecho, pero son escasas las que lo toman como algo que acontece, o sea, que aconteció. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acá dice: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y acá también estaría confirmando lo que Dios ya le mostró a Moisés en Deuteronomio, que dice: y vendrá entre las nubes. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, a los que nos humillamos delante del Hijo del Hombre, ante aquel que tiene el señorío por sobre todo lo creado. Dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Acá se está refiriendo acerca del remanente que sale, que brota, el remanente justamente de aquellos que empiezan a creer en Jesús, no solamente en Israel, sino también entre todas las naciones. Porque también gracias a esa gracia, a esa justicia, la salvación no solamente es para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que también para todos aquellos que se arrepienten. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces acá también vamos a ver lo siguiente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas cuando en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad, velad es orad, estén atentos. Uno solamente puede estar atento a lo que está pasando en los tiempos orando. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su cabeza para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, qué impresionante es todo esto, porque en todos estos versículos hay muchísima información que, si gustan, después de la lectura del libro podemos también hacer ese análisis de versículo por versículo, que es algo también muy, muy bonito de poder ver qué es lo que me dice un versículo, qué me dice lo siguiente, y cómo también puedo llegar a comprender este mensaje, qué es lo que me quiere decir a mí. Dentro de todo esto podemos posicionarnos, ¿no?, en lo que es la salvación, así como lo hizo Noé al entrar al arca. Nosotros debemos entrar a la salvación, que es Jesús, nacer de nuevo del viejo hombre que desobedeció a Adán. Ahora posicionarnos en Jesús, el nuevo hombre, que es vida, es agua eterna, vida en abundancia. Y también, a su vez, cuando nos posicionamos en la salvación, podemos comprender lo que comienza a suceder tanto en nuestras vidas como también en lo que es esta parte de la historia que ya fue escrita.
Así que qué mejor que saber y comprender no solamente cuál es el carácter de Dios, sino cuál es nuestra parte en esta historia y qué puedo llegar a ser cuando se revela su amor, cuando se revela su justicia en mi vida. Y cómo puedo responder a su voz. Porque si vemos todo esto empieza con un diálogo. Y el diálogo empieza a partir de Dios hacia nosotros. Ahora debemos decir cuál va a ser mi respuesta o cuál va a ser lo que va a salir de mi corazón. Porque en fin lo que le interesa a Dios es nuestro corazón. Y más allá de todo lo que un día hicimos, pensamos, todo, a pesar de todo eso, podemos ver que aún así con el arrepentimiento y decir me arrepiento pero no lo vuelvo a hacer, gracias a Jesús que pagó un precio en la cruz, hoy decido aferrarme a Él porque Él es el que está a la diestra del Padre. Bueno, también sigue, ¿no? El mismo contexto también sigue con una parábola que, bueno, en este momento no la voy a leer. Como les menciono, seguramente después del libro, Dios mediante, me estaría organizando para hacer, como les comenté, el análisis de los versículos. Así que nada, terminamos la lectura de hoy. Espero que puedan volver a escucharlo. Va a quedar en mi perfil. También los invito nuevamente a que escuchen los videos que quedaron guardados desde el capítulo 1, mientras hacen cosas, mientras, no sé, trabajan, estudian, ustedes se organizan, pero pueden ir escuchándolo, porque esa es la idea, de que sea algo que sea accesible, valga la redundancia, algo accesible y también que pueda ayudar a reflexionarnos y, en fin, Dios se hace conocido. Y esta es la manera, ¿no? Considero práctica y bueno, nada, gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sí. Tía hermosa. Bueno, gracias ahí por escucharme, por estar ahí. Bueno, saludos para todos. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, te doy gracias en este momento, porque es tu presencia, amado Abba Padre, que nos lleva hacia toda verdad. Gracias, Padre mío, porque tú apareces en el momento oportuno, amado Señor, porque nos llevas hacia tu verdad. Sabes cómo hablarnos, amado Señor, y cómo también despojarnos de todo aquello, Padre mío, que un tiempo nos estaba pesando, amado Señor, o también nuestros propios pensamientos, o también nosotros mismos, Señor. Más que nadie, más que a nosotros mismos, nos conoces. Y es por eso también que recurrimos a ti, pues eres de donde venimos y debemos volver a ti. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu salvación y porque no hablas en lo oculto, sino que te manifiestas, Señor. Te haces un Padre conocido, justo y verdadero, Señor. Te damos gracias, Padre mío, porque actúas en misericordia para cada uno de nosotros, que aún nosotros siendo injustos, tú fuiste justo para nosotros, y aún nosotros siendo infieles, permaneces siendo fiel. Padre mío, háblanos, Señor, con todo esto que estás haciendo, papá, con este libro hermoso de tu carácter, amado Señor, que podamos, Padre mío, reflexionar acerca de lo que eres para nosotros y si queremos pasar nuestra vida eterna contigo, Señor. Y solamente podemos pasar nuestra vida eterna a través del camino, la verdad y la vida que es Jesús. Así que te damos gracias, Jesús, te ponemos como Señor nuestro, como todo lo que podemos tener, nuestro mayor tesoro. Eres más sublime que los cielos y hoy lo reconocemos, amado Señor. Te damos gracias, amado Rey.
sea tu presencia, Señor, revelando tu verdad, sea el Espíritu Santo revelando tu verdad, amado Señor, porque así está escrito que está la plenitud de los gentiles. Y aquí estamos, Abba Padre, Señor, queremos ser parte de la plenitud de los gentiles, gracias al amor que has derramado, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo también, abrazo grande. Bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias ahí por ver. Bueno, espero que dejen comentarios. Y bueno, hasta el próximo martes. Bendiciones.